Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren en este mundo, les habla su voz, venido Orate y Faolao Badalá. Como siempre, agradeciéndole a las personas que se nos conectan y participan con nosotros en este proyecto que ya le he puesto proyecto loco, pero que ya se va haciendo parte de uno y espero que también de alguna manera se vaya haciendo parte de algunos de ustedes en cuanto a las explicaciones y el entendimiento que nosotros le estamos dando a los Odun de Dilokun. Entonces, agradecido a todas esas personas que se nos conectan siempre, que están con nosotros, que ya somos amigos y que participan de una forma o de otra aquí en nuestro canal. Hoy nos toca Ofun Tonti Ojuani para las personas que regularmente no están y que entran eventualmente. Quiero que sepan que hoy tocaría Ofun Tonti Ofun o Ofun Mei, como quieran llamarle, pero nosotros hemos decidido hacer los Odun Mei en una serie independiente, por eso es que saltamos de Ofun Tonti Osa a Ofun Tonti Oguani, para que las personas no se molesten y le entiendan que nosotros vamos a hacer la serie de los Meiji independiente, totalmente independiente. Entonces, esa es la razón por la cual nos saltamos Ofun Tonti Ofun. Entonces, nuevamente, gracias María del Carmen por estar presente. Eh, nuevamente a las personas, a los muchos, los pocos que se nos conectan diariamente, bueno, pues nosotros salimos como diría alguien, como los locos, a hablar solo, pero de alguna manera las palabras llegarán a oídos de alguien, serán recepcionados por alguien y, y creo que ayudarán de alguna manera a tener otra visión que es la nuestra del estudio de los Odun del Dilokun, no a partir de los refranes, sino a partir de sus conceptos y de lo que quieren decir cada Odun para poder entender mejor las explicaciones, ¿verdad? Y como ya sabemos que en esta serie hablamos un poquito más de Ofun, habría que remitirnos al primer video de la serie, perdón, para entender un poquito más Ofun, pero bueno, de todas maneras ya en sentido general siempre lo decimos, ustedes conocen ya que Ofun, un momento, ¿quién? Ya, es que hemos recibido una noticia de Cuba no muy buena, pero bueno, dile que yo después le escribo para allá, gracias por avisarme. Ya, Candela. Bueno, seguimos hermanos y hermanas. Entonces, ya sabemos que Ofun, todo el mundo lo dice, es el Odun donde nace la maldición, pero es el Odun madre, es el Odun donde nacen todas las cosas, donde nace la curiosidad de la mujer, la relación con Egun, donde la persona resulta ser solitaria, huraña, etc. Muchos de estos fenómenos que Ofun nos habla en sentido general, pero ¿qué le aportaría Ojuani a ese Ofun, que es el Odun regente preponderante de esta serie? Por ejemplo, dice la literatura que Ojuani es ruina y destrucción. Ojuani proviene del vocablo Ojojo, que significa ruina y destrucción, donde predominan más las cosas de los muertos que de los vivos. Eso dice la literatura que es Ojuani. Por eso, cuando hablamos de Ojuani, enseguida la mente de esta amalgama religiosa que nosotros practicamos, donde todo está mezclado, mandan a la gente inmediatamente a rayarse en el palo, lo cual es algo discutible, ¿no? Pero igualito, porque Ojuani es el Odun, que significa ruina o destrucción, donde predominan más las cosas de los muertos que de los vivos. Ojuani nos dice a nosotros, nos indica como Odun el cometimiento del homicidio. Predomina más las cosas
de los muertos. Y Juan dice la literatura que nos indica el homicidio como característica fundamental de él, ¿verdad? No obstante a eso, podríamos decir, por ejemplo, que en Juan y Rosso, o Juan y Tontiroso, fue donde se hizo la mentira, y se indica no matar, no arruinar, porque la pena es tan grave y la presión es tan grande que es peor que la propia enfermedad. Entonces, no arruinar y no matar a tus hermanos. Elemento importante ese de Oswani. Otro elemento importante de Oswani que tenemos que tener en cuenta, de dónde nace Oswani. Y Oswani nace de Oche, por lo tanto tendríamos que ver la relación entre ellos. Si Oswani nace de Oche, él carga algunos elementos de Oche también que pudiéramos comentar y observar en nuestra conversación de Oswani, ¿verdad? Y a la misma vez le da nacimiento airoso. Gracias a ella por estar presente, gracias Giselle. También le da nacimiento airoso, Oswani le da nacimiento airoso. Por lo tanto, hay elementos ahí de Egun, hay elementos de sentimiento, hay elementos del amor, que también juegan un papel fundamental en Oswani, que vienen arrastrados por esos Sodun que tanto le da nacimiento como el padre. Esos son elementos que hay que tener en cuenta. Pero Oswani tiene caminos que nos habla de diferentes cosas. Y uno de los caminos, Oswani prescribe el hecho de que siempre hay que hacer el bo para poder solucionar todos los problemas. En uno de los caminos, Oswani nos habla de la necesidad imperiosa de nosotros, los olorichas y de todas las personas que practican esta religión, esta tradición, de hacer el bo para resolver todos los problemas. Eso Oswani nos lo deja bien claro. Oswani, por otro de los caminos, también nos habla de la adivinación que se hizo para Egun cuando venía a la tierra y la importancia que juega Egun en nuestra tradición, en nuestra religión. Ya sabemos, Iku los biochas, ¿qué dicen, no? Que está... Ya, qué bueno, qué bueno. Que Iku los biochas, por lo tanto, aquí Oswani nos prescribe y nos ve la necesidad de la adoración a Egun como elemento fundamental en nuestra tradición. También Oswani nos habla de la persona, aquella persona que va por la vida derramando escasez, que va derramando lástima, que va derramando, que va queriendo dar lástima para lograr todas sus cosas y todas sus verdaderas metas y sus verdaderas ambiciones, lo cual habla del desdoble moral de la persona, porque realmente una persona que va por la vida dando lástima, derramando escasez por la vida, puede ser una persona tacaña, una persona huraña, pero una persona que tenga un desdoble, que realmente no tenga esa necesidad de lo que está solicitando, de lo que está pidiendo, de ese amor, de esa caridad, realmente lo que lo está solicitando es para aprovecharse del sentimiento de las otras personas. Oswani también nos habla de la terquedad del ser humano en un camino que se habla de la persona que escucha pero que no acepta consejos. Una persona que escucha que no acepta consejos. Eso lo habla Oswani. Es una persona que tú le hablas, le da consejos, está contigo, te mira callado, hasta puede bajar la cabeza y usted dice, bueno, me está escuchando y al final sale por la vida haciendo lo que le da la gana. Por lo tanto, esa es una dificultad que Oswani desde el punto de vista personal nos deja a nosotros. También nos habla de la curiosidad de la mujer en cuanto al culto de Egun, ¿verdad? Y podemos encontrar las características, podemos encontrar las justificaciones de por qué la mujer tiene que voltearse cuando le damos coco a Egun. Esto ha sido una batalla bien grande, peor que la de Ochemei, creo yo, porque las mujeres reclaman el hecho de por qué los hombres no se voltean cuando le dan coco a Egun y ellas se tienen que voltear cuando le dan coco a Egun. Y en Oswani vamos a encontrar en estos caminos las justificaciones de lo sucedido. Recuérdense que a veces son sancionadas la mujer y a veces sancionado el hombre, y más que el hombre y la mujer son sancionados los comportamientos que nosotros tenemos en la vida, ¿verdad?
Gracias, Rafael, por estar presente. Sigue hablando de Juani, de Edgun, en un camino de cuando ya y Edgun se pusieron de acuerdo para ir a Oyo a regar su culto y la importancia que tienen ellos en el culto a Edgun, que es muy importante. Y también el hecho de que Juani habla de las personas, de la pérdida de la casa, de la pérdida de la posición de la casa, de la pérdida de la posición de trabajo. Habla a través del camino del cangrejo cuando no tenía casa. O Juani también nos prescribe el hecho de que haga las cosas bien, no esté inventando ni haciendo lo que usted no sabe por tal de obtener una ganancia monetaria, haciendo ceremonias y entregando cosas e inventando cosas para tener una ganancia con respecto a la inocencia de las otras personas. Son elementos que Juani, tenemos que conocerlo de Juani para poder entender más a profundidad este orden, su relación con Edgun, su relación con las personas que no hacen caso, que escuchan, que no hacen caso, la relación con las personas que van dando lástima por la vida, queriendo dar lástima por la vida para poder obtener algo a cambio, la relación con el homicidio. Y cuando hablamos de homicidio estamos hablando de la ley, cuando hablamos de la ley estamos hablando de la justicia, estamos hablando de las candelas de la justicia. Por eso Juani viene muy apegado a toda esta situación. Entonces tendríamos que ir inmediatamente a los refranes, que vamos a ver estas características que hemos explicado de Juani reflejadas en los refranes. Por ejemplo, verás el cadáver de tu enemigo pasar por el frente de tu casa. Verás el cadáver de tu enemigo pasar por el frente de tu casa. Aquí ya estamos prescribiendo un homicidio, estamos prescribiendo en este refrán la muerte de una persona. Pero también estamos prescribiendo en Ojuani el hecho de que tú seas capaz de ver cómo el cadáver de una persona pasa por el frente de tu casa y no sentir nada. ¿Por qué? Porque es tu enemigo. Ya el refrán lo dice, es tu enemigo. Por lo tanto, bajo la égida de Ojuani, las personas pueden llegar sin lugar a duda a cometer un homicidio y no sentir absolutamente nada. Fíjense, hablamos del homicidio, hablamos de la guerra y hablamos de Edgun porque estamos hablando de un cadáver. No obstante, eso dice Juani que si hay alguna no da la orden, la guerra no viene al mundo. O batalá, hay alguna da la orden, la guerra no viene al mundo. Por lo que definitivamente cuando hablamos de Ojuani, ya este refrán nos refiere a nosotros la guerra. La guerra. ¿Y qué es lo que se produce en la guerra? Muerte, homicidio, porque como quiera que sea, la muerte en la guerra es una muerte violenta. Y hay tratados enciclopédicos de guerra y legales donde de alguna manera hablan de eso como un homicidio grupal. Y eso es importante que lo sepamos. Hablando de Ojuani, que dice que hay que hacer las cosas que usted conoce, que hay que hacer las cosas que usted realmente sabe. Dice que una estera buena, una estera ordinaria no se pone sobre la buena, hablando precisamente de las consagraciones, que hay que hacerlas correctamente, que hay que hacer las cosas que de verdad tengan fe, que lleguen a su destino y que estén hechos de la forma adecuada y apegadas a una tradición. Ojuani, siguiendo con el camino de la violencia y de los problemas entre los seres humanos, nos prescribe el hecho de que una persona siempre quiere tumbar a otra. Y una persona quiere tumbar a la otra y no precisamente la tumba por sus propios méritos. Cuando una persona quiere tumbar a la otra porque lo está buscando de la manera inapropiada, de la manera incorrecta, como se dice en otros países, le quiere serruchar el piso a través de chisme, a través de brete, a través de implantarle cosas robadas, a través de robarle, incluso a través de quitarle la vida. Porque la ceguera del ser humano, la envidia del ser humano es tan grande y poderosa que puede llegar hasta esos extremos. Ahora Juani nos dice también en otro de sus refranes que Dios dijo, yo mando las enfermedades, pero también mando las curas. O sea, mando las enfermedades. Acordémonos que en el primer camino que hablamos de Juani dijimos que Juani nos enseña la necesidad imperiosa de hacer el bo. ¿Y cuál es la medicina de nosotros? El bo. Entonces, como aquí todo viene en Meiji, como Lofi lo hizo todo en Meiji, el pro, el contra, el yin y el yang, como quieran llamarle, él dice,
yo te mandé las enfermedades, pero también te mandé las curas. Las curas de nosotros, ¿cuáles son? Los esbós. Por esa razón nosotros tenemos que estar siempre pendientes arriba del esbós. O Juan, y también hablando un poco de su relación con la familia. Acuérdense que Oché y parió airoso. Dice que por la mala crianza de un menor se puede perder un niño mayor. O sea, por la mala crianza, por la mala crianza de la persona, se puede perder un niño mayor. Realmente es así. Sacar agua en canasta, María del Carmen, es el dicho de todo el mundo. Es el primero que nos viene a la mente, sacar agua en canasta. Y sí, realmente hablamos de malagradecimiento en las personas, pero también habría que aumentarle a ese análisis el hecho de que sacar agua en canasta, aunque tiene su explicación a partir del malagradecimiento, y como digo yo, el malagradecimiento, a mi manera de entender, no lo define un orden determinado, porque si usted estudia todos los órdenes van a encontrar malagradecimiento en todos lados. En Osbara, por ejemplo, a Changó siempre le pagan con malos agradecimientos. Lo entregaba todo, entregaba su comida, entregaba su dinero, y la gente que hacía, botaban la comida en la esquina para quedarse con el dinero, o cogían la comida y la vendían para tener más dinero, cuando Changó era capaz de quedarse sin nada. Incluso, y por eso siempre le pagaban con palos en la cabeza y con mal agradecimiento. Y estamos hablando de Osbara y hoy estamos hablando de Osjuanes. Entonces, sí, ciertamente hablamos de mal agradecimiento también, pero también hablamos de hacer un trabajo por gusto. Por gusto. Quiere decir que este trabajo de sacar agua en canasta nos llama también a la reflexión de usted poder determinar que esa persona con la que usted está haciendo fijación, pero no le va a pagar con el bien, porque usted también se está encaprichando en algo que no tiene solución. Se está encaprichando en algo que realmente va a dejar escapar todo lo que usted puede enseñar a aprender, o todo lo que usted pueda sentir o invertir en esa relación. No obstante a eso, Osjuanes nos dice que el agradecimiento es la memoria del corazón. Amiga María del Carmen, el agradecimiento es la memoria del corazón. Aunque usted sea mal agradecido, su corazón, sus sentimientos siempre le va a recordar que usted debe agradecer, que usted pagó mal. Y eso, por eso yo digo que no hay peor tribunal que el de su propia conciencia, ¿verdad? Osjuanes nos deja ver eso. A pesar de que la persona es mal agradecida, nos dice que el agradecimiento es la memoria del corazón. O sea, que te da una oportunidad de sentirte tú mejor, quizás retribuyendo lo que hicieron por ti, porque finalmente tu tribunal está aquí y es tu propia conciencia. Hablando de malagradecimiento, dice Osjuanes también en otro de sus refranes que el gato puede mirar en la oscuridad, pero no se pueden ver entre ellos mismos. Y entonces imagínate, si vamos a las características de los gatos, las personas que les gustan los gatos, ¿no? Ahorita no vamos a hablar muy bien de ellos, así que no se ofendan, ni de la Sociedad Protectora de Animales, ni mucho menos, pero sabemos que los gatos son felinos, y los felinos casi siempre obtienen y actúan de manera sigilosa para obtener lo que quieren. El hecho de que no se puedan ver entre ellos significa que se respetan como especie, como seres humanos. Entonces, cuando estamos hablando y lo llevamos a nosotros los seres humanos, estamos hablando de personas que tienen esas mismas características, que son capaces de, en la oscuridad, bajo la oscuridad no solo de la luz, sino bajo la oscuridad de su corazón, puedan hacer cosas feas, y otros de su misma especie lo puedan estar justificando, los puedan estar apañando, porque no ven en esa acción absolutamente nada malo. Esas características nos las deja ver en Osjuanes. No obstante a eso, todas estas cosas hay que sumarle los pataquíes que tiene Osjuanes, que nos van a aportar una gran cantidad de datos y de criterios para poder entenderlo mejor. Exactamente, es lo mejor. Hay que siempre desconfiar un poquito, María del Carmen, siempre hay que desconfiar un poquito, y más que desconfiar, siempre hay que comprobar
un poquito. No podemos entregarnos así sin antes tener certeza de que las cosas son como realmente deberían ser, ¿verdad? Aunque en el sentido general, la amiga María del Carmen, el mundo funciona diferente a como lo tenemos nosotros en la cabeza, pero tenemos que tener la capacidad de podernos adaptar a eso para tratar de vivir un poquito mejor y bajarle un poco al estrés. Entonces, decía que hay que estudiar los pataquillos, Juani, y habla de que solo el coco conoce el gusano que tiene por dentro el nacimiento del Eguá. Es muy importante esto porque aquí hablamos no solo del nacimiento del Eguá, amigo Rafael, tu ángel de la guardia, nació en Ojuani, no se te puede olvidar eso, sino que estamos hablando de aquella persona, mujer que se vanagloria, que tiene muchos hijos, que no respeta a nadie y que finalmente esos hijos van a ser muertos por diferentes actividades. Recordémonos la maldición que le echa San Lázaro a esta palmera que se vanagloriaba de tener muchos hijos con respecto a los demás y no era agradecida por lo que por el hecho de poder procrear. Tenemos que hablar también de Carencia y sus dos maridos, otro de los pataquíes muy importante, Carencia, acuérdense, siempre definan el criterio de Carencia y sus dos maridos. Ya cuando definan el criterio de carencia ya se van a dar cuenta, estamos hablando de una mujer que es carente, que no tiene, porque la carencia significa no tener, y no tener, y tener dos maridos, hay que comprender esa relación cuando no solo del triángulo amoroso, sino de dos hombres amando a una persona que carece de sentimiento, que carece de muchas cosas. Pero Ojuani también nos dice que la generosidad salva a la persona. Cuando usted es generoso, usted recibe a cambio también cosas buenas de la vida. Hablamos del desobediente y el muerto, que es otro de los pataquíes que hay que estudiar. La mujer estéril, muy importante. Fíjense, hablamos en el primer caso de la mujer que paría mucho. Aquí estamos hablando del caso de la mujer que no podía concebir, pero al final logra concebirlo. Y de la enredadera envidiosa. Son pataquíes que son importantísimos, que tenemos que estudiar a la hora de profundizar en la revisión del Odum de Ojuani. Todos estos elementos, por supuesto, hay muchos más, pero todos estos elementos de manera general se van a imprimir en el Ofun, que es el Odum regente y preponderante de esta serie, y van a formar el Odum compuesto que se llama Ofun Tonti Ojuani o Ofun Juani, como quieran llamarle, para las personas que tienen otro criterio. Bien, pero vamos a ver entonces, vamos a desarrollar los Ofun Tonti Ojuani desde el punto de vista de refrán para entender cómo se manifiestan ambos en los refranes, ¿verdad? Dice Ofun Tonti Ojuani que lo barato sale caro. Lo barato sale caro. Acuérdense que hablamos de la estera ordinaria sobre la buena y de realizar bien las cosas para que lleguen a su destino. Ofun Tonti Ojuani nos dice que lo barato sale caro. ¿A qué nos referimos? Usted es una persona que bajo la égida de este Odum usted va a estar buscando quién le entrega o quién le hace las cosas de manera barata, a menor precio. Y el hecho de que te lo hagan a menor precio no significa, hermano, que te lo están haciendo bien. Así como el hecho de que te lo hagan a mayor precio no significa que te lo hagan bien también. Voy a poner un ejemplo para las personas que están aquí o que puedan ver después el video. Esto, hace muchos años en Cuba o en el mundo las personas conocen a Javier Sotomayor y me disculpa que lo ponga como ejemplo, el campeón de salto alto, príncipe de Asturias, etcétera, etcétera. Javier Sotomayor se hizo IFA hace muchos años. Pero Javier Sotomayor, indiscutiblemente, como deportista o como dirigente deportivo, no tiene mucho tiempo para estudio de IFA y para la realización de IFA. Pero sin embargo, todo el mundo quería hacerse, en esa época, todo el mundo quería hacerse IFA con Javier Sotomayor. ¿Verdad? Porque no importa que otra gente le dijeran todo lo que tenía que hacer. Sencillamente era Javier Sotomayor. Y entonces, no es lo mismo decir, a mí, oye, ¿con quién tú te hiciste santo? Yo me hice santo con Eugenia,
a que otra gente dijera, yo me hice santo con Ferminita. Y las personas, nosotros los seres humanos, vamos buscando eso en la vida. Uno va buscando agarrarse de la fama de los demás y otros van buscando, derramando escasez, como hizo Juani, derramando escasez por la vida, sencillamente para lograr hacerse santo de la forma más barata y después pagar con el mal agradecimiento. ¿Verdad? Ofuntonte Juani dice que Olofin, que todo lo que Olofin crea nunca dejará que desaparezca. Todo lo que Olofin crea nunca dejará que desaparezca. Porque Olofin es el encargado de todo y es el que dice hasta aquí son las clases, hasta aquí llegó el momento. Volvemos al orden anterior que habíamos hablado, Funtonte Osás, cómo la gente se puede vanagloriar de matar o de querer haber matado a ciertas y determinadas personas y vanagloriarse en los seres en las redes sociales, cuando en realidad son personas que ya están cumplidas en este mundo y que nadie, ningún ser humano tiene el poder de matar a otro. Sencillamente eso se llama homicidio y eso está prescrito en Juani. Olofi, nuestro ángel de la guardia, Olodumare, decide en el momento que nosotros tenemos que partir de este mundo, y no es precisamente porque usted le puede dar un caballo, un vuelo que usted quiera darle a la prenda que quiera a nadie, porque nadie tiene poder ese en esta vida. Dice Ofuntonte Juani que más vale maña que fuerza. Entonces te estás prescribiendo el hecho de que seas inteligente, que las cosas no se hagan a la fuerza, porque cuando hablamos de fuerza estamos hablando de violencia y las cosas en Juani vienen prescritas por la violencia. Vienen prescritas por la violencia. Violencia que puede degenerar en un homicidio, en la pérdida de la vida. Por lo tanto, en la vida hay que ser inteligente para obtener las cosas de este tipo de manera y no a través de la fuerza. Ofuntonte Juani también nos dice, cuando usted vea las barbas de su enemigo arder, ponga las suyas en remojo. Nos está avisando. Fíjese en lo que le sucede a su vecino. Fíjese lo que le sucede a su enemigo. Fíjese lo que le sucede a su amigo. Y si las consecuencias tienen que ver con el actual suyo, póngase sobre aviso. Siempre esté sobre aviso. Siempre esté atento y vigilante de lo que puede suceder. Dice Ofuntonte Juani también nos dice en otro de sus caminos que el tesoro de la doncella es lo más preciado que ella puede perder. El tesoro de la doncella es lo más preciado que ella puede perder. A ver, una redacción, a mi modo de ver, de mucho de Luis XV de aquella época, de verdad, porque el tesoro de la doncella, primeramente, la palabra doncella no tiene nada que ver con los vocablos yorubas, es un vocablo realmente españolizado, ¿verdad? Y cuando hablamos de eso, estamos hablando precisamente del hecho de que la dama sea señorita o no sea señorita. Y le dice Ofuntonte Juani que ese es el tesoro más preciado que ella puede perder. Por lo tanto, tiene que tener cuidado. Aquí le dice a la mujer, a la dama, a la señorita, a la doncella, como dice la redacción, que tiene que cuidar su tesoro, que tiene que ver bien con quien comparte su tesoro, que tiene que tener certeza a la hora de darle el tesoro más preciado que dice que puede tener una dama, para que no sea como dice la literatura y la experiencia que hemos leído durante muchos estudios, para que su primera relación no sea una violación, sino sea un acto de amor y de entrega, ¿verdad? Dice Ofuntonte Juani, también nos dice que en la oscuridad no vemos el hueco por donde se mete el ratón. Entonces estamos hablando de la oscuridad, estamos hablando del roedor, estamos hablando de los huecos, estamos hablando de las cosas que en la oscuridad se mueven y que se realizan de la forma furtiva como la hacen los ratones, como la hacen los roedores, ¿verdad? Cuando hablamos de Ofuntonte Juani y estamos hablando de Achelú, también nos dice que la justicia a cualquier condena, siempre hay justicia en esta vida. Acordémonos que hablamos del homicidio, acordémonos que hablamos incluso hasta de los robos,
y siempre va a llegar la justicia, ya sea divina o sea terrenal, Achelú. Entonces, hay que huir de las cosas, no hay que huir de la policía, no hay que huir de la justicia, porque si usted está huyendo de la justicia, usted está huyendo de la policía porque usted está cometiendo actos ilícitos. En mi criterio, lo que no es que cometer actos ilícitos para que no tenga usted que huir de la policía en algún momento determinado de la vida. Dice Ofunton Teojuani que no hay posiciones eternas en la vida. En la vida no hay posiciones eternas, todos somos pasajeros. Por lo tanto, usted no se puede creer que es el intocable, que es el jefe, el Dios todo supremo y poderoso en la tierra, encarnado, para nada. Ofunton Teojuani ya le dice a usted que usted como ser humano, que usted como jefe, que usted como padre, que usted como hijo, que usted como hermano, es pasajero en esta vida. Por lo tanto, dedíquese a vivir y dedíquese a vivir bien, pero dedíquese a darle amor a todos los que le rodean y a usted también. Así que este elemento Ofunton Teojuani nos lo dice. Ofunton Teojuani también nos dice que mientras más seguro usted cree que está, más rápido lo pierde. ¿Por qué? Porque se confía. Es como el electricista que lleva 20 años trabajando con la electricidad y que muere electrocutado. Ofunton Teojuani nos dice a nosotros, igual para usted, todo mi respeto, Arielito, de verdad. Gracias para usted. Entonces, Ofunton Teojuani nos dice eso. Recordémonos, un electricista que lleva 20 años trabajando con la electricidad y al final muere electrocutado. Entonces, Ofunton Teojuani nos dice a nosotros, mientras más seguro usted se cree que está, más rápido lo pierde. Porque le pierde respeto a lo que usted está haciendo. Le pierde respeto a las personas que lo rodean. Se cree Dios encarnado en la tierra. No toma las medidas apropiadas desde el primer momento que usted entró. Cuando entró nuevo, vamos a ponerlo así, a una posición de trabajo y lo pusieron en una oficina. Cuando lo pusieron en una oficina, usted siempre era ordenado, siempre llegaba temprano, siempre se iba tarde, hacía todos los planes de trabajo, cumplía con todo lo que le decían, ¿verdad? Y según va pasando el tiempo, se van yendo la gente, como decimos en el argot, y usted se va quedando, y usted se va quedando, y usted se va quedando, y se va creyendo el seguro, el intocable, y empieza a dejar de llegar temprano, se empieza a querer ir temprano, no hace las cosas que le orientan su jefe, no hace las cosas con calidad ni las hace a tiempo. Por lo tanto, la debacle viene atrás en su vida y eso lo prescribe Ofunton Teojuani. Marisol, gracias por estar presente. Buenas noches. En una diatriba entre una cosa y otra, que por mucho que sople el viento, el sol no pierde su camino. Por mucho que sople el viento, el sol no pierde su camino. Y eso es una diatriba que Ofunton Teojuani nos habla entre el viento y el sol. ¿Verdad? Entre una guerra entre el viento y el sol. Y entonces, si lo llevamos a la práctica, podemos entender que es una guerra violenta, porque no hay ninguna guerra pacífica entre un elemento y otro de la naturaleza, pero puede ser entre un elemento y otro de las características de nosotros, los seres humanos. El placer es todo mío, Marisol. Gracias por estar presente, de verdad, le agradezco muchísimo. Entre una característica y otra del ser humano, entre un envidioso y un perseverante, entre un envidioso y un chismoso, entre una gente correcta y una gente incorrecta, entre una persona con valores y una persona sin valores, entre una persona constante y una persona inconstante, ¿verdad? Entonces, estamos hablando entre una persona que lo mismo va para aquí, va para allá, como va el viento,
y entre una persona en que mantiene su posición, que mantiene su camino, que mantiene su estrategia, que mantiene su moral y sus principios bajo cualquier circunstancia, el sol. Por eso siempre sale ganando. Entonces, estos elementos que Funtón Teojuani nos habla, dice en otro de sus refranes, Funtón Teojuani, que cuando el cuero del asiento se rompa, aunque usted lo cosa, nunca queda igual. ¿De qué estamos hablando, queridos hermanos y hermanas? Estamos hablando de cuero como tal, como elemento físico, material, que puede ser cosido, que puede ser arreglado. Sí puede ser, pero estamos hablando más allá, estamos hablando de las condiciones, de las relaciones, nosotros los seres humanos, en el romper la confianza, en el romper aquello que nos une, que aunque con el tiempo Sebastián Álvarez, gracias por estar presente, de verdad agradecido. Esas relaciones de nosotros, o Funtón Teojuani, nos habla de que cuando se rompe, queda una grieta. Y esa grieta, por mucho que la querramos coser, queridos hermanos y hermanas, nunca se va a cerrar. Porque se rompió la confianza. Porque se rompió la confianza. Por lo tanto, nunca va a quedar igual eso. Por más que hagamos, vamos a llevarlo a la práctica, ¿verdad? En el sentido de que cuando traicionamos a nuestra señora, a nuestra pareja, a nuestra dama, y la dama nos perdona, todos los caballeros aquí presentes saben que eso va a ser la espada de Damocles toda la vida, porque el perdón es de boca para afuera, porque como dice Funtón Teojuani, cuando el cuero del asiento se rompa, aunque lo cosa, nunca queda igual. Cuando el sentimiento se rompe, cuando la confianza se rompe, cuando el amor se rompe, aunque le demos una segunda oportunidad, tendríamos que ser sumamente maduros para superar eso y realmente perdonar. Y el perdón, más que concederlo, no somos Dios para concederle perdón a nadie. Creo que debemos perdonarnos nosotros muchas veces por las acciones que cometemos y que nos llevan a realizar estos errores que Funtón Teojuani nos prescribe como Odu. Aquí vemos las relaciones de Ofun como Odun simple y de Teojuani como Odun simple, cómo se relacionan el uno con el otro, siempre hablando de la violencia, siempre hablando de la curiosidad, siempre hablando de la mujer, siempre hablando de alguna manera de las tradiciones de nosotros los seres humanos, ¿verdad? Y entonces, como siempre le digo a los hermanos y a las hermanas presentes, debemos estudiar los pataquíes, muy importante, la disputa entre el viento y el sol. Ahí vemos claramente en este pataquí cómo una cosa es pasajera y cómo la otra es constante. Cómo la constancia nos hace vencer en la vida, la constancia, la perseverancia en nuestras ideas, en nuestra formación, en nuestros valores, en nuestros principios. Eso nos hace ganar. Y aquí en este pataquí lo vemos reflejado de manera muy evidente. El viento sopla y sopla y sopla y sopla, y el comerciante lo que hacía era clavar su palo, su estaca en la tierra, y el viento se cansó. Se cansó porque no podía, veía que no lograba su objetivo. Sin embargo, cuando le tocó el turno del sol, el sol le dio y le dio y le dio. Tanto fue la sofocación que el hombre se quitó el palo, se quitó la alforja que llevaba, se quitó la ropa hasta que se quedó desnudo. Y el sol ganó la batalla. ¿Pero por qué? Porque fue constante. La constancia del sol nos da un mensaje a nosotros de no dejarnos caer, de no dejarnos vencer, ¿verdad? De ser perseverantes en lo que creemos y en lo que pensamos. Y esto es un ejemplo, y aunque sea feo decirlo, es un ejemplo. Yo me paro por aquí, locura. Digo, embullado por mi mujer, ¿no? Y porque amo esta religión y creo en esta religión hasta el último
hueso de mi cuerpo. Y me paro por aquí como los locos a veces hasta hablar solo. Y no importa, porque aplico este principio del sol. Soy perseverante porque creo que estoy dando un mensaje positivo y creo que estoy dando una opinión desde otro punto de vista de la explicación de los Sodom de Dilogun. A nuestra manera y con mucho respeto a todas las personas que nos ven, tanto por este canal de Facebook como por nuestro canal de YouTube. Entonces, este pataquí nos deja este elemento muy importante y como dice María del Carmen, perseverando alcanza los triunfos, llegas a los triunfos. Ofunto Juanes, acuérdense de eso. La disputa entre el diablo y la enfermedad, todas las cosas que al final el diablo quería hacer y cómo se van impidiendo por el propio desarrollo de este pataquí, que es muy importante que lo entendamos. Y la pelea entre el carnero y el gallo, donde nos deja una enseñanza muy importante, queridos hermanos y hermanas. Hablando de la perseverancia, también hay que hablar de no tener miedo en la vida. No tener miedo. Aquí el gallo le tenía miedo al carnero. Y el carnero siempre, como decimos en Cuba, le tenía el dedo puesto. Y era el que más hablaba, el que más gritaba al carnero. Le fue para arriba y le clavó las espuelas en la nariz. Y el carnero, sangrando, se dio a la fuga, se mandó a correr. Y al final, ¿cuál fue la enseñanza del gallo? Digo, mira, yo tan chiquito, con un solo golpe lo derribé y yo que le tenía miedo. Entonces, no crean en tamaño, no crean en fortaleza, no crean en bla, 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 porque al final esas personas que realmente están tanto aquí en las redes como en la vida, exponiendo su fortaleza, lo único que están exponiendo es sus propias debilidades, queridos hermanos y hermanas. Entonces, como espero haberles aportado algo desde nuestro punto de vista, con mucho cariño, con mucho respeto. Gracias a las personas que lo compartieron y que lo puedan compartir después. Les agradezco muchísimo. Así llegamos a más hermanos y damos nuestra visión de lo que nosotros creemos que también puede ser el estudio de los Sodom de Dilogun a partir de su base, de su razonamiento, que es como nosotros lo vemos. Como siempre, hermanos y hermanas, le digo que la luz de Batalá los ilumine donde quiera que se encuentren en este mundo y que sus bendiciones sean para con ustedes y con toda su familia. Muchas gracias y pasen buenas noches.